También repatrió a quienes estaban en Israel, ciudadanos obviamente de nuestro país, y querían volver a la Argentina. Son en su gran mayoría turistas. Llegó un avión que ya está en Roma con alrededor de 50 pasajeros de la Argentina que decidieron volver al país, que estaban en Israel. El propio embajador tuvo de Israel aquí en la Argentina, que viajó a propósito del viaje del presidente Milei, se quedó para estar con su familia, tuvo que salir vía terrestre, no dio precisiones por supuesto, pero hizo un periplo bastante complejo para volver a la Argentina. Sí, estos ciudadanos argentinos volaron en un avión a Roma Termini, y están volando un avión más con 50 argentinos más y después dos más con 170. Son turistas, se supone, la gran mayoría. Obviamente quienes viven en Israel se sienten seguros en ese país a pesar de todo lo que está pasando. E insisto, el refuerzo y donde están los agentes de inteligencia, te digo, nacionales e internacionales, es la frontera norte de la Argentina con Bolivia y Chile. Claro. Porque Bolivia tiene un tratado, un pacto militar. Bueno, vos hablás con Miguel Ángel Tomás recién, Pablo. Exactamente, es un pacto militar con gente de la propia Guardia Revolucionaria iraní entrenando a efectivos en Bolivia. Sí, que está en una especie de guerra civil o al borde de una guerra civil, y eso se verá si efectivamente ocurre, ojalá que no. ¿Qué es lo que pasa con la frontera argentina? Obviamente quien quiera cometer, y no es para generar alarma, algún tipo de acto terrorista no va a pasar por la frontera, digamos, legal de los países. Pero nunca se sabe porque, justamente por el apoyo que tiene Irán, el régimen de Irán, y Hezbollah, de Venezuela, de Bolivia, y también hay, según la inteligencia argentina en Chile, tienen pasaportes legales de esos países, ¿no? Sí. Me gustaría, Pablo, que nos metamos en el vínculo del kirchnerismo con Irán, ¿no? Porque es un vínculo que viene de hace mucho tiempo, tenemos información. De modo introductorio podemos escuchar a Luis Delía, que era en su momento uno de los hombres más cercanos a Kirchner, piquetero estrella y demás, pero no es solo Delía, hay detrás de él mucha gente que piensa parecido. Escuchémoslo. La fuerza de los pueblos del mundo que pelean contra la opresión violenta, genocida y guerrerista del sionismo israelí va camino a la victoria. Si cae Donald Trump, cae Netanyahu y cae Milei por el precio de su propia ignominia. ¡Viva los pueblos del mundo! Bueno, era un nexo con la comunidad iraní, de acuerdo a la denuncia de Alberto Nisman, que llegó al juicio oral, ¿no? Por el memorando que firmó el gobierno de Cristina Kirchner, que para ella es el juicio más grave de todos los que tiene, según le había contado. Decíamos recién, Pablo, que hay muchos vínculos del kirchnerismo con Irán. Me gustaría hablar de Moyen Ali. Nico, vos lo conocés perfectamente. El fiscal Alberto Nisman en su momento, antes de morir, dijo que era el vínculo de Buenos Aires con Teherán. Uno de los vínculos, pero... Y que estuvo en la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina. Ahí lo estás viendo. Esta es la presentación del libro de la biografía de Cristina Kirchner en La Rural. Estuvo en la cuarta fila. Trabajó para el Instituto Patria, yo no sé si lo sigue haciendo o no, pero estuvo muchas veces en el Patria con Cristina, fue a la presentación del libro. Insisto en esto, ¿no? El fiscal Nisman en su momento dijo que era el vínculo, que era el lazo de Teherán con Buenos Aires. Ahí lo estás viendo. Pero que era absolutamente congruente con la amistad que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Venezuela. Total. El pacto con Irán a instancia de un acuerdo que había realizado Chávez o a instancias del propio Chávez. Es decir, estaba absolutamente conectado. Era un momento de alineación, un momento de congruencia entre Venezuela, Argentina, Irán. Sí, y fue clérigo a la presentación de Sinceramente cuando ya había ocurrido todo el shock del memorando y la denuncia de Nisman, ¿no? Es la biografía de Cristina Kirchner, y de acuerdo también a información de fuentes del extranjero, pero vinculadas a cuestiones de seguridad e inteligencia, Moyen Ali, y fue denunciado por esto en la Argentina, lo que enseñaba, digamos, en su mezquita, y no estoy hablando del Islam en general, sino de alguien que está muy radicalizado, es que Israel tenía que ser borrada del mapa. Sí, bueno. Que es el lema de Hezbollah.
Sí. Bueno, este hombre dijo que los atentados pudieron haber sido cometidos por 2 judíos. Claro, bueno, ese es un típico argumento, no solo antisemita, sino del terrorismo radicalizado. Que había que ¿no? seguir esa hipótesis, llegó a decir en algún momento. Eduardo en el pase que hicimos a las 6 de la tarde mostraba unos documentos impresionantes de cómo líderes de Hezbollah agradecían a Irán el financiamiento pleno, ¿no? El financiamiento internacional. Mirá esto. Tanto de Hezbollah. Mirá lo que va a aparecer. Una bandera de Cristina Kirchner. Esto es en Gaza en septiembre del 2014. Ahí está Chávez. Sí, también de Hugo Chávez, es cierto. Hezbollah es un brazo armado que depende de Irán totalmente, esto está probado y no lo desmiente. No, pero además lo hacían público. Líderes que fueron finalmente eliminados, fueron ejecutados. Todos los jefes sí, en los últimos meses fueron ejecutados por israelí, igual que los líderes de la Guardia Revolucionaria, que también en los últimos bombardeos o ataques a los Viper, ¿no? También Israel terminó eliminando, ¿no? Pero atención porque el fiscal Basso de la unidad AMIA imputó al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ¿no? Miren, estos testimonios son irrefutables, ¿no? De la conexión del gobierno de Irán con el terrorismo. Mirá. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أنها قد أمدت كتائب القسام وفصائل المقاومة بالكثير من المال والعتاد والخبرات. ولا يسعني إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. Soporte técnico, instrucción, dinero, todo, ¿no? Hezbollah voló la embajada de Israel en la Argentina en el 92 y la AMIA, de acuerdo vos lo investigaste este a tema, la Nico, justicia... ¿Cómo se explica que todavía el kirchnerismo siga teniendo lazos? Bueno, está el pacto con Irán, inexplicable o no. O no, es claro. inexplicable o no. Porque justamente hubo un acuerdo que era de cumplimiento imposible. La justicia argentina nunca iba a poder ir a Irán a indagar a los acusados de volar la AMIA. Un homenaje a Pepe Eliashev, ¿no? Exactamente, el primero que contó y fue... El primero que lo contó. Brutalmente atacado por el gobierno K. Y bueno, después apareció Nisman asesinado también de acuerdo a la justicia, que había presentado solamente una denuncia. No un alegato ni una condena, porque el kirchnerismo decía, está floja la denuncia. Sí, recién Miguel Ángel Tomás recordaba que además el informe de Nisman hacía hincapié en la penetración de Irán en toda América Latina, en los diversos grados de penetración que había tenido. Allí en Venezuela, en Bolivia y en otros lugares, ¿no? En Brasil, con en Brasil, empresas. tal cual. Repitamos que se está muchas décadas, ¿no? reforzando, Nico, la seguridad en la AMIA, en la Embajada de Israel, en los colegios judíos, en los clubes, en los templos. El gobierno está inquieto por este tema. En Sí, la Embajada de por los supuesto. Estados Unidos. Y en la Embajada de los Estados Unidos. Y obviamente las agencias de inteligencia del extranjero que trabajan en la Argentina de modo formal están trabajando en todo esto. Ahí, no sé si ya está Milei, si finalmente va o no, pero la agrupación Jabad Lubavitch está haciendo un homenaje a uno de sus rabinos en el Centro Libertad, o Centro Cultural Kirchner, y el objetivo ahora de la alerta del gobierno, los cuidados están en ese lugar, ¿no? Mientras vos contabas que Israel volvió a bombardear Irán o mandó aviones. Sí, está una incursión aérea de naves israelíes sobre Teherán. Estaban informando algunos medios internacionales, mientras todos, vemos ahí la imagen de la Casa Blanca en el margen inferior derecho, digamos, en el mundo están esperando las confirmaciones del mensaje de Trump, ¿no? Que fue un mensaje de un posible alto al fuego, un cese de las hostilidades. En las próximas 24 horas
a partir de esta tarde van a ser cruciales para saber a qué grado de negociación llegó Trump. Sí, porque Trump prácticamente anunció la llegada de la paz. Unilateralmente, ¿no? unilateralmente. Algunos medios israelíes y también norteamericanos, Fox News, The New York Times, estaban dando cuenta de que habría intervenido el emir de Qatar en la negociación con Irán para persuadir a Irán de este alto el fuego. En Israel hay muchas dudas. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo van a implementar? Por eso se refuerza todo en la Argentina, porque siempre la misión de los radicalizados, ¿no? de Hezbollah, que es una agrupación terrorista, y jamás que este gobierno la denominó agrupación terrorista, es exportar obviamente el terror a todo el planeta. Y eso incluso en la Argentina, que ya fue víctima de 2 atentados. Mirá